quiero más bien anunciarles una serie de políticas que hemos venido construyendo en estos 4 meses largos ya, que tiene la administración de Bogotá y que va a ser importante en el análisis, la discusión de este evento hacia adelante. Nosotros consideramos desde la campaña electoral, desde antes, pero lo hicimos muy explícito en la campaña electoral a la alcaldía, que nuestra posición era no vender la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, ETB. Ese fue un debate allí, unos candidatos a favor, otros en contra, etcétera, pero la posición que defendimos fue esa, y la mayoría electoral bogotana que determinó nuestro triunfo electoral así lo determinó, es un mandato. El voto, de acuerdo a la Constitución, es un mandato. El mandatario obedece órdenes del mandante. Nosotros hemos transformado un poco las palabras a partir de una especie de ejercicio del Estado aristocrático u oligárquico, que concibe que el funcionario público es una especie de rey y la ciudadanía, los sirvientes, los siervos. No, en una democracia el mandatario se llama así, es porque obedece al mandante. Y el mandante es la población, en primer lugar, toda, obviamente, pero quien ejerció con su voto una orden programática, y en este caso era no vender la ETB. Y a partir de esa estrategia, que varía en 10 años, quizás más, si hacemos algo de historia, la estrategia oficial, que independientemente si hubieran gobiernos de derecha o de izquierda era la misma, vender ETB y por tanto paralizar la empresa de telecomunicaciones, lamentablemente. Este es uno de los grandes daños que se le ha hecho a la ciudad de Bogotá, una empresa paralizada durante una década, empobrecida, desmantelada, su know-how, know-how que se expresa fundamentalmente en los seres humanos que la habían construido, ya no están allí en su mayoría. Una parálisis en algo que es fundamental en las democracias del siglo XXI y en nuestra humanidad. Una parálisis precisamente en la infraestructura que tiene que ver con el derecho a la información y al conocimiento en un siglo en donde información y conocimiento es la base misma de la riqueza. Quien tiene la información y tiene el conocimiento hoy tiene la riqueza. Y si la información y el conocimiento son para unos pocos, la riqueza es para unos pocos. Hoy la desigualdad social no se mide como en el siglo XIX y aún en el siglo XXI por quién tiene más tierra. Aún en Colombia es así, y de ahí nuestra violencia. Una tierra concentrada. En el siglo XIX la tierra era el principal motor de la riqueza. Tierra y agua. Hoy sigue siendo igual, pero además el motor de la riqueza es el saber, la información, el conocimiento. En una sociedad del conocimiento, en una sociedad donde la riqueza se construye colectivamente a partir de la relación del cerebro humano, de un cerebro en red. Esa es la base de la riqueza del siglo XXI. Pues quienes tienen los instrumentos para colocar el cerebro en red son los que tienen los instrumentos de la riqueza. Sociedades democráticas que llamamos desarrolladas, entre comillas, lo son porque son relativamente igualitarias en términos de conocimiento
y en lograr que ese conocimiento esté en red. Esa red la otorgan, la construyen las comunidades muchas veces a través de empresas públicas. Y esas empresas públicas, cuando se privatizan, a veces dejan a las sociedades sin ese derecho. ETV tiene 10 años de atraso. A punto de venderse, la hemos recogido desde el 1 de enero y hemos planteado una estrategia en su junta directiva, de la cual no podíamos hablar por razones legales antes de las tomas de decisiones y de conseguir los objetivos, pero hoy ya podemos hablar de varios. El primero, si el mundo de las telecomunicaciones hoy cada vez es un mundo más y más audiovisual, ligado en un lenguaje común a la voz, al dato, al número finalmente, al dígito, por eso se le llama digital. Imagen, voz, dato, contenidos del conocimiento se expresan a través del mismo lenguaje. Pues era imprescindible que ETV pudiera asumir integralmente la voz que la tenía a través del cable de cobre, el dato en el cual muy tímidamente había entrado, y la imagen. La imagen no la tenía. La imagen es hoy televisión. Televisión desde diferentes modalidades. Podemos decir con orgullo que ETV ha podido entrar al mercado de la televisión por suscripción, que la llevará rápidamente, y ahora les comento por qué, a la televisión no solamente digital, sino la televisión que se traduce a través del lenguaje protocolario del Internet. Es decir, televisión por Internet. Entrar a televisión es fundamental, porque si ligas imagen, voz y dato, estás en la vanguardia de las telecomunicaciones, de acuerdo al desarrollo tecnológico que tenemos hoy. Es decir, al entrar a la televisión y al sustentar, y para ello no repartimos utilidades, sacrificamos las utilidades que iban al presupuesto distrital, al entrar a un programa fortísimo de extensión de fibra óptica de carácter domiciliario, por primera vez en la historia de Colombia, en la sociedad bogotana, entonces lo que puede hacer ETV, que tenía 10.000 kilómetros de fibra ópticas enterrados, sin uso, botados literalmente, es que si se juntan esos 10.000 kilómetros, 50.000 kilómetros más, para ligar esas redes matrices a cada hogar en Bogotá, nos podríamos plantear lo que podría ser una utopía el año pasado. Es el cubrimiento total de la ciudad domiciliariamente por fibra óptica, que significa elevar más o menos la capacidad de la banda ancha que entraría al hogar. Hoy a muchos no entra a 100 megas. Priorizando en primer lugar y de manera inmediata todos los colegios, todos los hospitales. Que es lo primero que se va a hacer ya. No dentro de un mes ni dentro de 2 meses. Ya se comenzó a trabajar. Llevar puntos de fibra óptica a la totalidad de la infraestructura escolar y a la totalidad de la infraestructura de salud en la ciudad de Bogotá. ¿Eso qué significa en un primer lugar? Que hoy un colegio, vamos a poner el ejemplo, la Arborizadora Alta, el Colegio Sabio Caldas,
que administra privadamente el Gimnasio Moderno, que tiene aproximadamente 2.000 estudiantes. Cuando ustedes van a ese colegio y preguntan, ¿cuántas megas entra? Pues yo pregunté porque vi una biblioteca en libros muy viejos de textos escolares y dije, pero todavía tenemos una biblioteca aquí en texto. Se me ocurrió preguntar, bueno, ¿y tenemos computadores? Y entonces empezó un murmullo. Y sí, tenían computadores, unos computadores con unos procesadores, ya no recuerdo el número, algo así como 256, algo, 386 era el número. Yo me acuerdo de ese número porque yo aprendí a manejar computador con ese tipo de procesador. 386. Bueno, aún así se me ocurrió preguntar finalmente, bueno, ¿cuál es el poder de la banda ancha que entra al colegio? 1.700 estudiantes, muchachos y muchachas. Me dijeron 1 mega. Ahí, eso fue en medio de la campaña. Y yo no sabía ese dato, había entendido que la gran revolución educativa que se había hecho en Bogotá, eso me habían explicado, era unas hermosas construcciones en ladrillo, con arquitectos famosos, grandes contratos para hacer enormes edificios en cemento y ladrillo, a los cuales le llamaron megacolegios, a donde entran miles y miles de muchachos que ya no se pueden conocer entre sí, por la cantidad que son, anónimos, no conocen ni al profesor ni a la profesora, ni viceversa, ni entre los profesores de tantos que son. Y entonces se vuelve un clima que yo diría tedioso, pero también violento, sin afecto. El megacolegio es un gran error de la sociedad bogotana, uno de tantos. Pero que a esa cantidad de muchachos les entre 1 mega, pues significa simplemente que el gran colegio, por muy hermoso que sea arquitectónicamente, no sirve para la educación. Porque la educación de hoy no se puede separar de la red, del contenido de la red, de la capacidad que esa red puede suministrar en ayuda del profesor de marras de siempre, para lograr construir una sociedad del conocimiento. Aquí me critican porque no hago autopistas para los carros. Hay propietarios de carro particular que quisieran que el erario público y la política pública y el espacio público se construyeran alrededor de posibilitar que ese carro pudiera andar a altas velocidades por las calles de Bogotá. Suponen que ese es el modelo de ciudad moderno, que es el que se necesita. No piensan siquiera si el consumo de combustible fósil de ese vehículo está matando niños en la ciudad de Bogotá o condena a la humanidad. Mucho menos hacen ese análisis a la destrucción como especie al producir el cambio climático. Piensan que es así como se tiene que construir la ciudad. Pues nosotros podemos decir hoy con mucho orgullo que aunque no están esas autorrutas para mover carros a altas velocidades, consumiendo intensivamente fósiles que terminan matando niños, sí estamos a punto de entregarle a cada colegio de la ciudad de Bogotá, a cada hospital en Bogotá, centro de salud, una autopista muchísimo más rápida. La Fórmula 1 se queda en pañales, que es la fibra óptica para llevar banda ancha, ya no con 1, 2, o en las clases pudientes 3, 4, 5 megas, sino 100 megas por punto. Es decir, la posibilidad de que el colegio, que el muchacho, que 1 millón, no 1.000 ni 10.000, 1 millón de jóvenes populares, que son los que van al colegio público,
puedan abrir una ventana a través de esa banda ancha para mirar el mundo en primer lugar, para conocer el mundo en segundo lugar, pero algo que es fundamental, para transformar el mundo en tercer lugar. Que miedo sí que les da a algunos, que esa juventud se pueda asomar a esa ventana, que al principio trae muchachas hermosas para los muchachos y muchachos hermosas para las muchachas, pero que en el fondo lo que trae son todas las opciones de transformación del mundo al poner la juventud y las sociedades en red global para pensar y criticar ese mundo, pero para transformarlo también. Censuradores que han caído intentando impedir que eso se produzca. Censuradores de todo tipo, incluso los que en ciertas instancias de decisión de la administración piensan que es mejor dedicar la plata al asfalto para que el carro pase más rápido que a la fibra óptica para que el pensamiento pase más rápido. Ahora, estas son las decisiones tomadas. Desde la perspectiva de ETV, poder juntar fibra óptica, televisión, le abre un panorama como empresa pública. La pone a competir, la pone en la vanguardia. Deja de ser la empresa de la fibra de cobre atrasada. Puede entrar a las grandes ligas. Si hace sinergia con la empresa de energía, podrá a través de los cables de energía eléctrica irse a otros lugares fuera de Bogotá, incluso fuera del país. Pero aquí lo importante para el evento es que en la ciudad de Bogotá va a quedar una enorme autopista de la información, llegando a los hogares más pobres, no solamente al colegio, no solamente al hospital. Será la juventud la que le enseña a los padres, así es siempre, esta nueva realidad, este nuevo mundo tecnológico, pero en medio de esa posibilidad, entonces está el papel del Estado a nivel distrital y está el papel de la innovación y el desarrollo, con lo cual quiero terminar. Si tenemos la infraestructura, la potencia, entonces, ¿cómo creamos? Música, arte. El arte es una creación, pero también ciencia. La ciencia es una creación. Ciencia y arte en el fondo son sinónimos, porque son el producto de una creación y tienen un común denominador: libertad. Sociedades no libres no crean. Si hay momentos de creación, como decía Derrida, intensos, sublimes, no repetibles en la historia de la humanidad, decía él, esos son los momentos de la revolución. Los momentos revolucionarios siempre son los momentos de máxima creación humana. Y siempre lo son así porque son los momentos de mayor liberación humana. Creación y libertad van de la mano. Si no hay libertad, no hay creación. Y lo que se da en el mundo del mercado, en el siglo XX y ahora en el siglo XXI, hoy en crisis, es el intento, ya no por parte exclusivamente del Estado, sino por parte del mercado, de cercenar la libertad. En el siglo XX las corrientes ideológicas pregonaban que la lucha por la libertad contra el Estado se daba incluso con la ayuda del mercado, y se oponía al Estado el mercado, y de ahí fue que salió lo que llamamos hoy neoliberalismo. El liberalismo siempre había pretendido, como el anarquismo, como el socialismo del siglo XIX, que la libertad era una lucha contra el Estado y contra el poder.
Los socialismos del siglo XXI invirtieron la fórmula y construyeron fue un megaestado contra la libertad. Los liberales mantuvieron la bandera, pero entonces creyeron que el instrumento fundamental para luchar contra el Estado, lo descubrieron resistiendo a Hitler, era el mercado. Y de allí nació una corriente que se impuso como pensamiento único en el mundo, que es el neoliberalismo. Hoy el neoliberalismo está en crisis. Es decir, hoy la tesis de que la libertad humana se fundamenta es en el mercado, está en crisis. Como entró en crisis en el siglo XX la tesis que la libertad se podía sostener sobre el Estado, con el Estado, a partir del Estado. Son dos crisis. A esas dos crisis ideológicas le llamaron finalmente el fin de la ideología, el fin de la historia. Pero hoy se nos abre una perspectiva completamente diferente. La libertad en el siglo XXI se construye a partir de la asociación libre. La asociación libre de personas que ni se conocen físicamente, ni siquiera hablan el mismo lenguaje. La asociación libre de personas que pueden ser completamente diversas entre sí, diversas por el color de su piel, diversas por sus maneras de pensar, diversas por sus culturas y sus lenguas, diversas por sus maneras de creer, diversas por su manera de sentir, con opciones sexuales completamente diferentes unas de otras, diversas por su historia, por sus orígenes, incluso por sus condiciones sociales. Un arco iris de la diversidad. El siglo XXI es el siglo de la diversidad. Cuando en el siglo XX lo que se pretendía desde derechas e izquierdas era la homogenización, poner de un solo color las sociedades y encuadrar las sociedades dentro del Estado o dentro del mercado. Finalmente, lo que encontramos en el siglo XXI es que explota, se libera la diversidad. La filosofía de la diversidad, no de la homogenización. Una diversidad que se pone en red, que se conecta. Y entonces tenemos un ámbito de la creación que antes no teníamos. Es una creación colectiva, y al hablar de colectivo hablamos de la diversidad. Es una creación de la diversidad, puesta en red. Esa es la esencia de la libertad en los tiempos en que estamos viviendo. La libertad consiste en poder conectar libremente las diversidades. Es un nuevo concepto de la democracia. Yo le llamo a eso la democracia multitudinaria. Y hasta, no es que me lo haya inventado, ya estaba inventado, de ahí surge el concepto de la política del amor, que no es como el oído acostumbrado a la inercia pretende entender, que entonces lo ve como el amor erótico. Entonces dicen, ¿qué es lo que pretende Petro en la alcaldía? Erotizar el despacho del alcalde. La política del amor, el amor entendido como entendimiento, es decir, el amor entendido, es básicamente la comprensión del otro, la comprensión de la diversidad, de lo diferente. Si una sociedad puede entenderse en esa diversidad, y sí que Colombia lo necesita para superar su muerte, su violencia, pues si una sociedad se puede entender en la diversidad, está practicando la política del entendimiento, la política del acuerdo, la política del amor. El acuerdo
es el encuentro de una diversidad que confluye no para perder su diversidad, sino para entenderse. El software libre es eso. Si ustedes lo examinan a la luz de estas palabras, no es más que eso, o fundamentalmente es eso. ¿Cómo se construye ese tipo de códigos fríos, matemáticos, binarios, que le dan el lenguaje a las máquinas y a los programas y a la nueva realidad tecnológica del siglo XXI? Esa matemática es un diálogo de saberes diferentes que se pueden encontrar por primera vez, aún sin que sea físicamente posible, por la red. La red permite el encuentro y el entendimiento de la diversidad, por tanto, la política del amor. Y eso, en términos de códigos, de programas, se llama software libre. Cuando alguien empaqueta, como en el mercado, encapsula, enlata el saber y dice, es que este saber es mío, va contra la realidad de la humanidad y del siglo XXI. Porque ningún saber es mío, ni la cifra del cero, que es la base digital. La base digital es el 0 y el 1. Y si uno se pone a pensar, ¿y quién se inventó el 0? ¿Quién se inventó el 1? Parménides hablaba del 1 mucho. Pues no se lo inventó Parménides. Lo leemos así en el bachillerato. ¿Quién se inventó el 0? El 0 se lo inventaron, creo que los mayas, en Guatemala, pues lo que hoy es Guatemala. Apareció la concepción del 0. ¿Y quién fue el genio? El genio fue una sociedad colectiva, olvidada por nosotros mismos, porque no podemos decir que era una sociedad latinoamericana, porque los latinos no habían llegado allí. No era una sociedad de esta tierra, de este aire. Esa sociedad se inventó el 0. Sin ese 0, no estaríamos hablando carreta aquí. No existiría nada de este evento sin el 0. Fue una creación colectiva. El pensamiento no se puede encapsular, no se puede enlatar. El mercado por primera vez está yendo contra la humanidad cuando pretende encapsular el pensamiento. El pensamiento es colectivo, por tanto, en el mundo de hoy, diverso. Son pensamientos, saberes en plural, interconectados. Si esa interconexión es libre del Estado, libre del mercado, propiamente humana, entonces es la libertad y la creación. La importancia que nosotros le damos aquí en este evento que tiene que ver con el software libre, es el evento del software libre, es precisamente descubrir aquí las esencias y las bases mismas de la democracia del siglo XXI que pretendemos defender. La democracia de las multitudes, la democracia multitudinaria, el himno a la diversidad, que entre otras los invito a cambiar el himno de Bogotá, porque la segunda estrofa del himno es el himno contra la diversidad, porque son 3 guerreros que abrieron nuestros ojos. Si esos 3 guerreros nos abrieron nuestros ojos, creo que les hubieran cerrado a la humanidad el 0 y no estaríamos hablando de lo que estamos hablando. Una cruz, un pendón y ¿qué? Una espada. Desde entonces no hay miedo en sus lindes, oiga, ni codicia en su gran corazón. No hay codicia en Bogotá. Estamos luchando contra la codicia del cartel de la contratación. No hay miedo en Bogotá. Desde que los 3 guerreros llegaron, hay miedo y codicia en la ciudad. Es todo lo contrario, es una perversión de la historia, pero no nos vayamos hacia allá. Es un paréntesis.
La gracia de este evento es precisamente que contra la codicia y el miedo podamos establecer la red, la creación y la libertad. La confianza entre los diversos. Ayer me reunía con los taxistas que les habían matado a un compañero en la noche anterior y había bloqueo, etc. Y ahí planteamos qué es lo que se vive dentro de un taxi en una hora común y corriente, sobre todo en la noche. Se vive el miedo, el pasajero, el que se sube al taxi pensando que el taxista lo va a atracar, y el taxista pensando que el pasajero lo va a matar. Entonces el espejo retrovisor es un cruce de miedos. Y son dos seres humanos, digamos, metidos en un taxi. El día en que ese miedo baje, la confianza, el encuentro entre los diversos, el chofer o la chofer y el pasajero o la pasajera en el taxi, solo por ponerlo como ejemplo, ese día tenemos convivencia y democracia. Son medidores, digamos, de la temperatura de una sociedad. Ahí establecimos políticas, pero la confianza entre los diversos, la creación entre los diversos, la libertad entre los diversos y las diversas, la asociación de la diversidad en libertad. He ahí los nombres en español de lo que llamamos software libre, y ustedes son, en cierto sentido, la vanguardia de esas transformaciones. Muchos de ustedes a lo mejor no piensan ni en la política ni en nada de eso, lo verán como aburrida, lejana. Pero yo les quiero informar que ustedes son la mayor y más poderosa vanguardia política de la sociedad bogotana, de la sociedad colombiana y de la humanidad. Las transformaciones que se van a dar en la humanidad, que ya estamos viviendo, son las transformaciones que van a liderar ustedes. Así que tienen y cuentan con todo nuestro apoyo en lo que podamos para que el Estado distrital, que ha enarbolado la bandera de una Bogotá humana, diversa, los pueda acompañar en esa lucha de vanguardia que muchos no entienden, porque todas las vanguardias son relativamente solitarias, si no, no serían vanguardias. Los muy acompañados no son vanguardia. Los que dan un pasito adelante y entonces se separan un tanto, y entonces están un tanto solos y solas, esa es la definición de la vanguardia, la esencia del artista real. Pues ustedes son una vanguardia política y social, y a nosotros nos corresponde fortalecerlos, acompañarlos, darles toda la confianza posible en que esta administración les ayudará. Me he alargado mucho, así que gracias por haberme escuchado. Que tengan un buen evento, una buena discusión ahora. Y los esperamos en el despacho erotizado de la alcaldía de la política del amor. Gracias.